compensar, pero esto sí, la emprendeduría ahí está como asignatura nueva, que es una de las más importantes. Vale, esta es la segunda parte importante dentro del cambio en educación. Ya no es solamente que se privatice, ya no solamente que se prive de una educación de calidad a todo el mundo por igual, sino que además se intenta transmitir un tipo de valores que son los que el neoliberalismo necesita, que son los que este sistema necesita, pero no son los que necesitamos la gente que queremos que hay que cambiar las cosas y que hay que hacer una sociedad más justa. La tercera cuestión es que para hacer todo eso hace falta otro de los cambios que se está dando en las escuelas y los institutos, y es muy importante que esto lo sepa la gente que no está directamente vinculada en la escuela, porque normalmente la gente no se entera de estas cosas, y es el eliminar la democracia, el funcionamiento democrático dentro de los centros educativos. Mira, los centros públicos después del franquismo se luchó mucho y se consiguió reconvertirlos en centros que funcionaban de una manera muy democrática y muy participativa. El profesorado innovaba, el profesorado entre todos se decidían las cosas, los directores, era un profesor o profesora que en un momento determinado hacía de director o de directora, pero era más el coordinador, las decisiones se tomaban en conjunto, había diferencias, unos pensaban que era mejor así y otros mejor así, unos lo hacían así, otros lo hacían así, y todo eso daba una gran riqueza a la propia educación y además una gran innovación. O sea, la escuela pública ha sido tan buena porque todo el mundo podía innovar, podía experimentar, y todo eso hacía posible, y además luchar, ha hecho posible que hubiéramos llegado a una educación pública que era bastante buena. Bien, si lo que hay que hacer es privatizar, si lo que hay que hacer es dar menos dinero, si lo que hay que hacer es traspasar un tipo de ideología y de contenidos, para esto hace falta una cosa muy importante, es controlar al profesorado. No sea que explique lo que no tenga que explicar, no sea que proteste cuando le privaticen, no sea que proteste cuando le bajen el sueldo, no sea que proteste cuando no tiene recursos la escuela, etcétera, etcétera. Y esto es lo que están haciendo. Lo que están haciendo es inventarse una nueva forma de organizar los centros educativos, escuelas e institutos y universidad también, en donde ya el profesorado decide muy poco, los consejos escolares donde estaban los padres y las madres ya no deciden nada, hasta ahora podían decidir, ahora son meramente consultivos, y donde hay una figura que es el director o la directora que cada vez tiene más poder de todo, de decidir cómo, de qué manera, y ya finalmente, el último decreto que han sacado a finales del curso pasado, ya tiene la potestad de elegir al profesorado. O sea, dentro de lo que es empleo público, resulta que yo como profesora puedo decir si empleo a mi hermana, a mi amiga, a mi sobrina, a la que me gusta más, a la que protesta menos, no a la que lo hace mejor. Algunos sí, evidentemente, pero otros no. Pero lo más importante es cómo jerarquizan ya también la manera de organizar y la manera de enseñar. O sea, es imposible poder enseñar para la democracia, o sea, poder enseñar a los jóvenes a participar, a hacer debates, a defender sus ideas, a ser democráticos, a que tienen derechos, etcétera, etcétera, si las escuelas no son democráticas, si las escuelas no son participativas, si las escuelas las decisiones no se toman conjuntamente, etcétera, etcétera. Entonces, esta es otra de las patas importantes, que es nada menos que otra manera de privatización, que no es económica, pero que es de gestión, y es intentar que las escuelas y los institutos funcionen como una empresa. O sea, son los valores de la empresa, no solamente que se traspasen al alumnado, sino que además funcionen las escuelas y los institutos y la universidad como si fueran empresas. Y por esto se habla de rentabilidad, se habla de excelencia, se habla de resultados, se habla de toda una
jerga que es la jerga industrial de empresa, pero no de escuela, no de educación. Y en la universidad está pasando lo mismo. En la universidad, las juntas rectoras nuevas que han organizado, las empresas tienen un peso importantísimo, las empresas dentro de la universidad, de tal manera que finalmente quien va a decidir si se hace una carrera o otra, o una línea de investigación o otra línea de investigación, van a ser las empresas en función de sus necesidades como empresas, no en función del saber y de lo que necesita la sociedad, sino en función de lo que necesita la multinacional de química, que lo que quiere es, yo qué sé, investigar un fármaco de no sé qué para hacer más negocio de no sé cuánto. O sea, aquella imagen y aquella idea de la universidad como el centro del saber, el centro del pensamiento, el centro incluso del pensamiento progresista, del pensamiento crítico, cada vez se va desvaneciendo más si no lo paramos, porque las empresas están entrando, porque con la excusa de que no hay dinero, hay que buscar financiamiento privado, y el financiamiento privado son las empresas. ¿Pero qué es lo que financian las empresas? La universidad esta culta para todo el mundo, igualitaria, ¿no? Lo que financian es una universidad a su servicio, o sea, aquellas carreras y de aquella manera que necesita el capital, o que necesita la economía, o que necesita la empresa. Estos serían las tres cuestiones más importantes que están detrás de las leyes, tanto la de Cataluña como la de Madrid, la ley y la LOMCE. Las dos leyes van en este camino. Si las leyéramos, veríamos que las dos consolidan los centros privados concertados, les dan más derechos, permiten que los ayuntamientos y la administración pública dé terrenos públicos para hacer escuelas privadas, permite que se cierren aulas públicas o líneas públicas porque no hay alumnos, pero se continúen dejando abiertas y pagando a las concertadas, a las privadas, etc. Todo esto lo dice tanto la ley como la LOMCE. Igual que dicen que la dirección va a tener más poder, que cada centro tiene que autogestionar, que ser autónomo y decidir un proyecto, que el director es el que decide, etcétera, etcétera. Y fijaos, todo eso lleva también otra consecuencia, y es poner uno de los valores neoliberales más importantes también en la educación, que es la competitividad. O sea, esta idea de que todos tenemos que competir entre todos, que la competitividad es muy buena y que el mercado regula a partir de la competitividad toda la economía, cosa que es mentira, evidentemente, como se puede ver, pero eso intentan ponerlo dentro de la educación, de tal manera que están promocionando y estimulando que las escuelas se hagan la competencia entre ellas, a ver quién tiene los mejores alumnos, a ver quién tiene las mejores notas, a ver quién, etcétera. Y que el profesorado también se haga la competencia, en vez de trabajar juntos, porque claro, si resulta que estamos las dos en la misma escuela, pero el próximo año, como cada vez bajan, hay más alumnos por aula, hay menos líneas, sobra un profesor. Entonces, hasta ahora eso estaba regulado. Ella hacía 5 años que estaba, yo hacía 6, pues la plaza era mía, por principio y por lista. Ahora no. Ahora quien va a decidir quién se va a quedar el próximo año es el señor director o directora. Os vais a imaginar lo que vamos a colaborar ella y yo. Lo que vamos a hacer es cada uno intentar demostrar no frente a los padres ni frente a los alumnos, que esto es lo más terrible, frente a la dirección, que yo soy la mejor, que por lo tanto soy yo la que me voy a quedar y ella se va a quedar en la calle. Bueno, todo eso es lo que está penetrando y es lo que está, digo, en las dos leyes, tanto la de aquí como la de Madrid. Y también lo que está en los recortes.
porque como he dicho ya, los recortes están siempre en la pública y no en los centros privados concertados. Y todo eso, si no se para, lo que realmente se llega es que cada vez hay más niños infantiles, niños y niñas de 0 a 3 años que no pueden ir a la guardería, a la escuela bressol, porque hay que pagarla y no hay dinero. Cada vez hay más niños y niñas en las escuelas y en los institutos que no tienen material escolar, que no pueden comprar los libros, que en las aulas hay cada vez más cantidad de alumnos, por lo tanto los que les cuesta más se quedan peor, que cada vez hay más jóvenes que no pueden estar en la universidad porque no pueden pagarla, etc. Por lo tanto, la gran consecuencia de eso es la desigualdad, el aumento de la desigualdad también en la educación. El aumento, la diferencia de posibilidades de educarse en función de la clase social, en función de la renta. Frente a todo eso, como ya estábamos cansados de decir no a la ley, no a la LOMCE, no a los recortes, no a la ley, no a la LOMCE, no a los recortes, ya estábamos cansados no, pero pensábamos que además de movilizarnos había que hacer otra cosa. Y entonces, y es muy curioso porque esto la idea salió de una madre de la Asamblea de Mataró, que un día dijo que en vez de protestar tanto, porque alguna vez lo decíamos que es lo que queríamos, porque los padres no se enteraban muy bien, no a eso, no a lo otro, pero qué es lo que queríamos. Y entonces propuso que por qué no se hacía una propuesta y no se hacía en forma de iniciativa legislativa popular, porque además de ser una propuesta, es una propuesta que si recogemos firmas llega al Parlamento y la gente la tiene que discutir y el Parlamento también. Entonces, esta fue la idea. Esta idea después se invitó a todo el mundo que quisiera, sindicatos, partidos, organizaciones, asambleas, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, a discutir el redactado de esta ley, lo que iba a poner, que no hicimos una ley, hicimos solamente los principios más importantes que tendría que tener esta ley. Y de ahí nació esta ILP de educación. Una vez la tuvimos hecha, la presentamos al Parlamento, el Parlamento la aceptó a trámite, que se dice, porque puede ser que ni siquiera te dejen recoger las firmas, porque lo que presentes legalmente no es correcto, porque no tienen competencias, porque, bueno, cosas distintas. Pero esta vez nos la aceptaron, por tanto está admitida a trámite, y entonces ya hicimos todos los plecs estos que se firman, nombramos los fedatarios son personas que dan fe de que son los guardianes de los folletos de las firmas, que después firman y dan fe de que las firmas son reales, no son falsas, y bueno, una vez tengamos las 50.000, pues podremos presentarlo. Esto hay que hacerlo antes del 8 de marzo. Tenemos de tiempo hasta el 8 de marzo para recoger las 50.000 signaturas. Bueno, ¿y qué es lo que propone esta ley? No os lo voy a contar todo, pero sí los puntos más importantes. Los más importantes son 3. 1, que el derecho a la educación para todo el mundo sea real. ¿Y cómo hacer para que este hecho sea real, este derecho a la educación? Pues con la gratuidad total desde los 0 años, desde los 0,3 hasta la universidad. O sea, si no es gratuito todo, es imposible la igualdad de oportunidades para todo el mundo. Y esto, que cuando lo dices parece una auténtica barbaridad, son cosas posibles. Cuba, que es un país pobre, tiene gratuidad total desde los 0 años hasta la universidad. Y Finlandia, que es un país capitalista, europeo y que está aquí al lado, también. Y en Alemania la universidad es totalmente gratuita, no pagan taxas. O sea, que no es una barbaridad, no estamos ni siquiera pidiendo la revolución, estamos pidiendo cosas que son posibles y son factibles. Sencillamente se trata de repartir mejor el dinero público. Primera cuestión. Este es el primer punto.
gratuidad total de 0 a universidad. El segundo punto es la red única, o sea, queremos que progresivamente los conciertos educativos desaparezcan. Los conciertos educativos que, además de segregar, de llevarse dinero público a empresas privadas, son una anomalía en la Unión Europea. O sea, no es que el hecho de no tener conciertos sea también una cosa muy comunista, no. En los países europeos, en Francia, en Italia, en Alemania, en Finlandia, en Suecia, etcétera, etcétera, del 80 al 90%, y en Finlandia, que siempre la ponen de ejemplo, el 97% de los alumnos van a la escuela pública. En Barcelona no llega al 40%, ¿vale? Por lo tanto, es posible una red pública que sea mayoritaria para todo el mundo. Y esto es muy importante, entre otras cosas porque si los hijos de los banqueros y los hijos de los políticos y los hijos de los empresarios no van nunca a la escuela pública, difícilmente el interés para que la escuela pública sea buena llegará a ser. Y por otra cosa, porque además en los países en donde en la escuela están representados todos, niños, niñas, ricos, pobres, blancos, extranjeros, nacionales, etcétera, etcétera, los resultados escolares son mejores, porque la heterogeneidad, la diversidad es positiva para aprender. Por lo tanto, tendríamos mejores notas si estuvieran todos en la escuela pública, todo el dinero público iría a la escuela pública, y aquellos centros privados que quieran continuar siendo privados, que se lo paguen. Pero aquellos que no quieran, que quieran tener subvención, que pasen a públicos, ya que lo pagan con dinero público, pues que sean públicos y funcionen como públicos, y no adoctrinen a los niños y niñas en cosas raras ni hagan negocio con la educación. Este sería el segundo punto. El tercer punto es recuperar esta democracia y este funcionamiento participativo y democrático dentro de la educación, que sería el otro punto más importante. Y después el resto ya son cosas más menores: recuperar la gestió democràtica, instaurar una autonomia dels centres sense direccions imposades, una avaluació del sistema educatiu que serveixi per la millora i no per fer comparacions entre els centres, allunyar-se de la flexibilitat laboral. Bueno, esta es la otra, las condiciones laborales de la gente que trabaja en la educación. Eso también es una de las cosas que el neoliberalismo, igual que en el resto de trabajadores, pretende que cada vez se trabaje menos, se trabaje más y se cobre menos. También es un punto de la ley. Establecer el catalán como lengua, la cesión de la escuela, de las escuelas bressol que sean de la Generalitat, no solamente de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos, cuando no tienen dinero, las externalizan o las cierran, y los niños y niñas se quedan unos sin escuela bressol o sin guardería y otros sí. Y finalmente, que la inversión para la educación sea como mínimo la media europea, que está en el 6%. Esto sería lo que se pide en la ley, y lo que pedimos nosotros es que entre todos y todas nos ayudéis a recoger las firmas, también a darle publicidad a la ILP y a los conceptos de la ILP y para qué se hace esta ILP, porque nos jugamos el futuro de la sociedad, no solamente de la escuela o de los profesores, sino el futuro de la sociedad. O sea, yo termino diciendo que si queremos otro mundo, solo otro mundo será posible con otra educación que es estrictamente necesaria, que es una educación pública, laica, con igualdad de condiciones para todo el mundo. Gracias.